El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hoy por hoy hay muchas fórmulas que los hombres buscan para eternizar la juventud. Tipos de alimentación, cirugías plásticas y todo lo que quiera para tratar de arreglar a este ser humano, ¿cierto? Por ahí alguien habla de que si hubiera un alimento, un fruto de la eterna juventud, ¿no? Como buscar eso. ¿Cuánto pagaríamos si encontráramos eso para eternizar nuestra propia vida? Me contaba la hermana Olga ayer, que estuvimos en el Bienvenido, que ella ha viajado, estuvo en Getsemaní, por ejemplo, allá en Israel, y dice que hay un árbol que se piensa donde estuvo el Señor orando en el Monte de los Olivos, y es un olivo grande, muy ancho, y que dice que lo tienen custodiado, rodeado, y yo dije, ¿por qué lo tienen tan custodiado? O sea, pareciera ser que no es necesario, pero me dice, sí, lo que pasa es que viajan muchas personas, mucho turismo ahí, van a ese árbol, y lo que hacían, cada uno quería llevarse una hojita. Entonces ya lo tenían todo pelado, porque cada uno quería llevarse la hojita del olivo ahí en Getsemaní. Entonces lo rodearon, lo cuidaron para que esté frondoso, dice que todavía da algunas aceitunas. Imagínense que pudiéramos saber dónde encontrar el árbol de la vida. ¿Cuánto pagaría usted? ¿Viajaría usted al lugar donde está el árbol de la vida? ¿En algún lugar en el planeta donde está el Edén? ¿Viajaría usted? ¿Cuánto invertiría de su vida, de su tiempo, de sus recursos para volar, viajar hasta donde esté ese árbol de la vida y poder comer de su hoja? Y así garantizamos tener vida, que es lo que queremos, tener vida. Lo cierto es que el árbol de la vida es real. Y para entender lo que es el árbol de la vida, permítanme hablar de tres palabras un poco técnicas que son de los estudios ya cuando vamos escudriñando la Biblia, vamos buscando técnicas de análisis hermenéutico, que es la forma de leer la Biblia, ¿ya? Análisis del texto. Entonces, hay alguna terminología. Usted sabe que la Biblia, en el Génesis está el principio, de hecho Génesis significa principios o comienzos, y está el Apocalipsis, que muchos lo interpretan como el final de las cosas. Entonces tengo el principio y tengo el final en la Biblia. Ahora, los términos que nos ayudan, o las ciencias o las técnicas que nos ayudan a leer y comprender estas verdades, uno se llama protología. Proto es principio y logía es el estudio del principio. Y otro análisis técnico es escatología, escatos, final. Y cuando decimos escatología, decimos el estudio del final de las cosas. Entonces tenemos el principio, protos, y el final, escatos. Ahora, ¿cómo se une el principio con el fin? Para entenderlo, porque no está disociado el Génesis del Apocalipsis. ¿Cómo se une estas dos partes, lo que es principio y fin? ¿Cómo se une? Hay otra disciplina que nos ayuda a estudiar, o técnicas de análisis que nos ayudan a comprender eso, que se llama causa. Etiología, el estudio de las causas. Entonces, el Génesis está unido con el Apocalipsis por una causa, por una decisión divina. Entonces, no podemos ver las cosas por separado, sino que está unido. Al final de cuentas, la Biblia es un solo libro, unido principio y fin, con la etiología, que es la causa o lo que definió de eso. ¿Ok? Entonces, para entender este concepto del libro de la vida, me refiero,
necesito ver cuál es la causa, por qué Dios nos muestra la figura de un árbol plantado. Y si usted ve, va a recorrer toda la historia que nos declara la Biblia y llegamos al final en Apocalipsis, aparece el árbol de la vida. Entonces, tenemos el árbol de la vida en Génesis y después aparece en Apocalipsis. Por ahí los proverbios se refieren al árbol de la vida, pero es otro tema, nada que ver con esto que les estoy comentando. No se refiere, lo toma como principio, dice que la lengua que habla el bien es como un árbol de vida, pero no se refiere a ese árbol propiamente tal. Entonces descartemos en este sermón lo que nos refiere sobre el árbol de la vida el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría. Entonces volvemos, aquí queremos abordar hoy día el árbol de la vida como tal. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Para qué es? ¿Por qué está? ¿Por qué fue creado? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué fue clausurado? ¿Por qué vuelve a aparecer en Apocalipsis? Es lo que tenemos que entender. Porque el texto leído hoy día dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y nos dice dónde está. Dice, está en medio del paraíso de Dios. O sea, es una gran promesa que nos hace el Señor. Al que vence le voy a dar a comer del árbol de la vida. Entonces, si es una promesa garantizada para los hijos del Señor, quisiera saber, a la luz de la palabra, qué es ese árbol de la vida. Entonces, comprendiendo esto, veamos primero la protología del árbol. Ya me están entendiendo el concepto, ¿cierto? La protología del árbol, el principio del árbol. Y veamos la escatología, donde aparece de nuevo el final de ese árbol o el final de la historia humana de ese árbol, porque después va a estar eternizado. Entonces, principio y fin unidos con una causa divina. Este árbol de la vida, la primera vez que aparece mencionado es en el Génesis. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y le ha hecho un hábitat, un lugar que en la figura retórica de la Escritura habla de un Edén. Ahora, el Edén propiamente tal, algunos lo buscan, en algún lugar de la tierra tiene que estar, pero el Edén es una figura que nos quiere mostrar la Biblia con respecto a un lugar de paz, de gozo, de contentamiento, de comunión, un lugar de amor. Así lo llamaban en el tiempo que es escrito Génesis. Bueno, veamos entonces en la protología el árbol de la vida en los comienzos o en el Génesis. Por favor, vaya en su Biblia a Génesis capítulo 2, donde aparece la primera vez este árbol, en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Bien, dice así. Me gusta leerlo en mi propia Biblia también. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está, cuando Dios ha creado, ha hecho crecer todo árbol, pero Él plantó un árbol especial, Él puso ahí un árbol especial, que es el árbol de la vida. Y cerca de Él puso otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, claramente, no quiero insultar su inteligencia y decirle, existe un árbol de la ciencia del bien y del mal. Una hoja que tiene ciencia y que usted se la come y se vuelve inteligente. Porque seguro también pagaríamos lo que fuera para ir a comprar de esa hoja. Pero no es eso lo que nos está mostrando, porque
Cuando lo leemos así literal, en Génesis literal, lo dejamos disociado del resto de la Escritura. Y eso lo tenemos que unir el Génesis con el Apocalipsis. Recuerde, protología con escatología unido por la teología. ¿Cuál es la causa? La causa es siempre, en toda la Biblia, el diseño de Dios. Dios es el creador, quien ha creado todo, inclusive nuestra propia vida la creó el Señor. Y lo que nos está mostrando a través de esta figura es cómo Él quiere relacionarse con sus seres creados, o sea, con nosotros. Y cuando habla de un Edén, habla de un paraíso, de un lugar pleno de dicha y de felicidad. ¿Para qué? Creemos al hombre, lo dejamos ahí, disfruta, hijo, gózate. No, lo que está haciendo es que nos está mostrando un lugar de intimidad con Dios, un lugar de relación con Dios. Lo que algunos le llaman en Cantar y en otros lugares le llamamos la cámara secreta con el Señor. Es un lugar personal, es un lugar de relación íntima con el Creador, es un lugar donde puedo estar unido al Señor. Yo no sé si usted tiene lugares secretos para estar con el Señor, donde usted está a solas con Él, donde ora, donde lee, donde medita, donde alaba, donde adora al Señor. Siempre Dios, desde la creación, la causa que mueve todo es que Dios eterno, Dios amor, ha decidido crear al hombre a su imagen para tener una relación de amor con Él. Ese es el gran principio. Nos hizo a su imagen para tener una relación con Él, una relación de amor que perdure en el tiempo. Ahora, en esta relación de amor con el Señor, vamos a nutrirnos de Él, lo vamos a conocer a Él y Él se va a dar a conocer a nosotros y nosotros vamos a reflejar su gloria. Él me va a dar su gloria, la esencia de Dios que es amor, la va a colocar en mi vida y me voy a relacionar con Él. Esa unión con el Dios va a reflejar en mi vida la gloria del Señor, luminosidad, luz, vestimentas de luz. Entonces, tenemos que ir entendiendo esto acerca de las causas divinas que mueven todas las cosas y no las causas humanas que mueven todas las cosas. Porque lamentablemente el Evangelio ha sido muy humanizado y la interpretación bíblica ha ido llevada de acuerdo al pensamiento humano. Entonces tenemos que salir de esa figura humanista y decir que la Biblia es la revelación de Dios. Es Dios quien ha querido revelarse a mí para darme sus propósitos y no mis propósitos. Paréntesis. Por ahí le dicen a usted, Dios tiene grandes propósitos contigo. Y usted se imagina propósitos de inmediato humanos, terrenos. Sí, al tiro nuestra cabeza vuela. Y como la gente anda buscando propósitos eternos, nos falta el avivado, que no está vivo en el espíritu, sino avivado en la carne. Entonces le dice, hoy Dios quiere decirte que tiene propósitos de bien contigo, así que siembran, traiga el alfolí, siembra en el reino. Y Dios va a cumplir su propósito en ti. ¿Cuál es su propósito? ¡Wow! Te va a dar autos, casas. Te va a rejuvenecer la señora. ¡Oh, va a ser tremendo! Ven, yo pacté con el Señor. Párese, mi amor. Ve que se cumple la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, ese es otro. Mi carnalidad aflora, perdón. Entonces esos son propósitos terrenos. Pero la revelación de Dios es que Él quiere revelarse a mí. Porque Él ya conoce todo de mí. ¿Quién no conoce al otro? Soy yo que no conozco a Dios. No puedo conocer todo de Dios porque Él es sublime, es eterno. Mi mente es finita, Él es infinito. Entonces jamás con mi mente humana voy a comprender a Dios. Entonces es Él quien ha querido revelarse a mi vida. Entonces, ¿para qué hace un Edén? Un paraíso, un lugar de comunión, un lugar de relación. Y la relación con el Creador tiene que ser producto de una decisión. Porque hay que decidir amar. Hay a los que se van poniendo mayores y van pasando la flor de la juventud. Entonces usted tiene que tomar una decisión de amar todos los días. Buscar qué cosas amar de la otra persona. Porque la flor de la juventud no siempre va a tener este cuerpo perfecto. Entonces, tengo que decidir amar. A Dios hay que decidir amarlo. Ahora, ¿cómo podíamos
comprobar en esta relación de amor, pensando en Dios, cómo se podría comprobar que el hombre ama a Dios. No solo que lo diga. ¿No ve que nos ponen el corito que nos gusta? Podríamos hacer un censo aquí, ¿cuál es el coro que a usted le gusta? Y lo cantamos, le decimos a los músicos, canten el corito y usted, ¡ay, amo al Señor! ¡Aleluya! Pero, ¿cuánto dura esa emoción? Entonces, tiene que haber una decisión de amar. Entonces, Dios hizo al hombre y no lo hizo como un robot mecánico. A usted no lo hizo como un robot programado, porque no sería amor. Por ejemplo, mi tablet, yo la puedo programar, pues cuando la abro me dice, Fernando, eres maravilloso. Yo digo, hoy mi tablet está enamorado de mí. Claro, la cierro, la vuelvo a cargar y la abro de nuevo. Y todos los días me dice lo mismo cada vez que la abro. Y yo le digo, ¿sabe, estimado, cómo se llama usted, hermano? Víctor. ¿Sabe, Víctor? Yo tengo una tablet que me adora. Me ama. No hay otra, yo no la cambio por nada. ¿Por qué Fernando no la cambia? No, es que me ama, porque yo todos los días la abro y me dice, te amo, Fernando. Víctor me va a mirar y me va a decir, a la esposa le va a decir, mi amor, cambiémonos de iglesia. Busquemos otra, el pastor está medio tocado ese señor. ¿Ya? Obvio, ¿por qué diría usted eso? Porque obviamente yo la programé. No sería amor. Entonces yo necesito buscar a alguien donde yo le coloco parte de mí y que él pueda mirarme a mí y relacionarme. Él conocerme, él tiene que conocerme a mí, yo tengo que conocerlo a él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo un paraíso. Y en ese paraíso él va a venir a relacionarse. Todos los días va a venir, va a hablar con él, va a disfrutar de la cobertura del Señor. Pero ¿qué hizo Dios? Dijo, a ver, la única manera de mantener esta relación de amor es que le coloquemos una prueba a este personaje. Coloquémosle el árbol de la ciencia del bien y del mal para que demuestre su amor. Entonces le dijo, mira, puedes comer de todo lo que yo he dado en esta relación de amor, come de todo, disfrútalo, lo hice para ti porque te amo. Pero tú vas a diezmar algo de todo lo que yo te di, porque le dio a la administración de todo a él. Entonces, otro día hablo de ese tema, pero dijo, mira, lo vamos a diezmar. Yo te lo doy, pero tú lo guardas para mí. Eso se llama diezmo, diezmar algo. Entonces, guárdalo para mí. Es mío. Tú lo administras, pero no te lo comas. Guárdalo. Protégelo, cuídalo, porque él le mandaba a cuidar todo, ¿cierto? Tenía que cuidar el árbol de la ciencia del bien y del mal también. Cuídalo, pero no te lo comas. Riégalo, pero no te lo comas. Es mío. Y así tú me vas a demostrar que me amas. Perfecto. Y Dios, adicional a eso, para garantizar esta relación de amor en la causa divina, que es relacionarse con su especie creada. ¿Relacionarse para cuándo? ¿Por un día, 2 días, 100 años, 200 años? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Relacionarse conmigo, con usted, con Adán específicamente, por siempre. Entonces, ¿cómo le garantizamos a Adán la vida eterna? Le dijo, ¿tú quieres estar conmigo para siempre? Yo quiero estar contigo para siempre. Para siempre. Entonces, Adán, te voy a colocar otro arbolito acá. Cerquita de este que te prohibí, te voy a dar otro, que es el árbol de la vida. Usted lee en su Biblia, jamás de los jamases Dios prohibió que comieran del árbol de la vida. No se lo prohíbe. ¿Por qué no se lo prohíbe? Porque Dios quiere eternizar esta relación de amor. Quiere que estén siempre con Él. Él disfrutando en esta comunión eterna. Y demostrando su amor al no comer de este otro árbol. Hasta ahí vamos bien. Esa es la causa, esa es la génesis, ese es el principio de todas las cosas. ¿Qué pasó? Usted sabe la historia. Se metió el adulterio al huerto. Como esto, sí, Adán, su primer pecado fue adulterio. ¿Por qué? Porque él comió semilla que no tenía que comer. Él tenía que comer de la semilla de Dios. ¿Cuál es la semilla de Dios? El árbol de la vida. ¿De qué semilla comió? ¿De qué fruto comió? Del prohibido. ¿A causa de qué? De una palabra adulterada. ¿Quién adulteró la palabra? Satanás.
Le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que no comas de este árbol? No, Dios nos ha dicho que comamos de todo, excepto de este. Ah, no, porque Dios sabe que si comen van a ser como Él, son tontos. ¿Y qué hizo Eva? Adulteró, comió semilla prohibida, se relacionó con el mal, entró el pecado a sí misma y quedó inmediatamente desnudo. No es que andaban desnudos, quedó desnudo. ¿Por qué? Porque perdió la gloria del Señor. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. La gloria desaparece porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Entraron las tinieblas y las tinieblas lo desnudan de la gloria del Señor. Porque Dios hace a sus ministros como flama de fuego. Entonces pierden esa gloria, se ven y están desnudos y se ocultan, se esconden, tejen hojas de higuera y se hacen delantales, y el Señor buscando la comunión. El Señor Dios buscando la comunión en el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Esa no es, siempre lo digo, no es una pregunta geográfica, como que Dios necesita un GPS, ubicar a alguien. Dios está en todo lugar, Dios se sabe exactamente dónde estaba Adán, no tenía que llamarlo. ¿Por qué lo llama? Está diciendo, Adán, ¿y nuestra comunión? ¿Dónde estás? ¿Dónde quedaste? ¿Por qué estás así? Si yo te creé para que estemos unidos, para que nos amemos, ¿qué has hecho, Adán? ¿Por qué has adulterado? Yo te amo. ¿Por qué hiciste eso? Todo eso encierra la expresión, Adán, ¿dónde estás tú? Y aquí viene en el Génesis que el Señor Dios tiene que tomar una triste, terrible, amarga decisión. Expulsar a este ser creado para amar del huerto y dejarlo fuera del huerto. ¿Por qué fuera del huerto? Porque el huerto del Edén, ese paraíso, es el lugar de comunión, es el lugar de felicidad, es el lugar de amor, es el nido de amor que Dios preparó. Por tanto, el hombre ha adulterado, tiene que echarlo, es adúltero, y lo saca de ahí. Pero algo me causa mucho cuidado. Si usted ve en Génesis capítulo 3, 22, lo que dice Dios. Y esta es la prueba de amor más grande que puede existir. Cuando la miramos como una condena sine qua non, no entendemos el corazón de Dios y somos llamados a comprender el corazón de Dios. Y Génesis 3, 22 nos habla del corazón eterno y amoroso de Dios por su creación. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué muestra de amor más grande pudo tener Dios con el hombre al expulsarlo? Es un ser caído, es un ser adúltero, es un ser en tinieblas, es un ser lejos del corazón de Dios, es un ser en pecado. Y Dios no tiene comunión con el pecado, no puede tener comunión con el pecado. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Dice que no tome del árbol de la vida, que eche del árbol de la vida ahora en una condición caída. El pecado separa a Dios del hombre, ¿cierto? Entonces, si el hombre caminaba al árbol de la vida en esa condición de pecador perdido, hubiera eternizado su pecado. Hubiera ido y hubiera comido del árbol de la vida en una condición caída, en una condición degenerada, y hubiera quedado para siempre, eternamente, en un cuerpo maldito, sin comunión con Dios. Hubiera vivido para siempre y nunca moriría. Se hubiera envejecido
y su pecado en su interior lleno de pecado, pero lejos de Dios sin ninguna posibilidad, y ya vive para siempre. Es el árbol de la eterna vida, pero en un cuerpo caído, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo de pecado, y Dios no pudiéndose relacionar con él. ¿Para qué lo creó Dios? Para tener comunión con él. Y si está en pecado para siempre, ¿cómo solucionamos el problema? Entonces dice Dios, no. Es tan grande su amor, dice, si yo te dejo aquí y te comes del árbol, nunca más nos vamos a volver a encontrar. Y yo te amo, yo te creé, te amo. Y no quiero que vivas así, quiero solucionar esto. Le tengo que echar, entonces echarlo del huerto del Edén al hombre condenado fue una demostración de amor del Señor. Dios quiere protegerlo. No puedes comer en esta condición. Vas a ser un vampiro para siempre. Van a pasar las generaciones y tú vas a seguir en tu estado pecaminoso, lejos del Señor. Y Dios no pudiéndose relacionar con él. Entonces, tiene que pasar el tiempo diseñado por Dios y tiene que venir el Señor Jesucristo, el segundo Adán, que tiene que cumplir los 10 mandamientos que transgredió Adán. Tiene que cumplir los 10 mandamientos, honrar a su padre, guardar el culto al Señor, adorar al Señor, mantenerse. Y tiene que Él pagar el precio en la cruz del Calvario por abrirnos el paraíso. Por traer de vuelta al hombre al centro de la comunión con Dios. Y el paraíso puede estar ahí a 10 centímetros de su mente, aquí en el corazón. Aquí está el paraíso que Dios quiere construir en su alma. Esa comunión con usted. Y el Señor Jesús viene, nos anuncia que hay un camino nuevo y vivo que Él va a abrir para nosotros, de regreso a la comunión con Dios. Entonces el Señor viene, entrega su ministerio, muere en la cruz, y antes de morir hay un malhechor, un pecador como todos nosotros, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor dice: yo he venido, hoy estarás conmigo en la comunión con mi Padre, en el paraíso de Dios. Hoy se abre la puerta del eterno para recibir al hombre, porque hoy muero en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y desde ese minuto que Él muere en la cruz del Calvario, que su costado es herido, traspasado con la lanza de ese soldado, un camino nuevo y vivo se nos abrió a la comunión con el Padre. El hombre que está perdido en tiniebla puede venir y tener comunión con el Eterno, y puede comer libremente del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahora va a ser regenerado, va a ser transformado, va a ser hecho una nueva criatura, no por sus méritos, sino por puro amor, por pura misericordia. Porque la causa es que Él ha decidido tener comunión con su creación. Pero no puede tener una comunión con una creación caída, tiene que restaurarlo y volverlo a ser conforme a su imagen y semejanza. Entonces, cuando avanzamos a la escatología, encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, que nuevamente se menciona. Y está diciéndole esto a una iglesia que tiene todas las doctrinas, la iglesia de Éfeso. Vimos eso en un sermón que se llamó Poco a Poco, Lentamente. Una iglesia que tiene todas las doctrinas, que ha afirmado su fe en la doctrina de los apóstoles, defiende la verdad, se congregan, persevera, tienen todo. Es una iglesia ideal. ¿Y sabe cuál era el problema de esa iglesia ideal? Que algo no tenían. Habían dejado el primer amor. Habían dejado la comunión. ¿Y cuál es el diseño eterno? La comunión con el hombre. Entonces una iglesia que tiene solo teología, que tiene solo estructura, pero no tiene amor, entonces el Señor le dice: yo te aconsejo que vuelvas. Y en el versículo 7 les dice: el que tiene oído, iglesia, oiga lo que el Espíritu dice al que venciere. Al que vence su carnalidad, al que vence este mundo, al que vence su pensamiento, al que vence, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Le daré a comer de ese árbol. ¿Qué está diciendo? Ahora podrás comer si tú te relacionas conmigo, porque yo diseñé el árbol de la vida para que vivas eternamente. ¿Pero eternamente para qué? Para que tener una comunión eterna con el Creador. Eso es el diseño. Esa es la causa que mueve todas las cosas. Dios ha decidido no darme un auto, no darme una casa, no darme trabajo. Esas son cosas añadidas. Lo que Él ha decidido conmigo, tener comunión para siempre, eterna. Y tiene que garantizarme la eternidad a través del árbol de la vida. Y me dice, si tú vences tus pensamientos, si tú vences tus anhelos, tus deseos y vienes y tienes comunión conmigo, vas a disfrutar del árbol de la vida. Vas a comer ahora, no después. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida tipifica la comunión con Dios frente a la separación del pecado. ¿Para qué entonces el árbol de la vida? Concluyendo, el árbol de la vida es el centro de la morada de Dios. Estaba en el centro de la comunión en el paraíso y ahora el Señor dice, si tú vences, estará en medio de la comunión conmigo. Vida y comunión con Dios jamás van separados. Dios nos da vida para tener comunión con Él. No se concibe otra cosa. No se concibe de otra manera. Dios le ha dado nueva vida para tener una comunión con nosotros. Si termina la Biblia, termina Apocalipsis en el capítulo 22 y tal como aparece en el Génesis, termina en Apocalipsis en la escato. Como estaba en la protología, el estudio del principio, está en el estudio del final, capítulo 22. Dice, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. ¿Qué nos está diciendo esto? Si lo humanizamos no podríamos comprender lo que está diciendo. Esta comunión que tú tengas conmigo ahora en esta nueva nacionalidad, en esta nueva vida, va a servir para ti, que tú tengas la vida de Dios y salgan de ti frutos preciosos, hojas que van a ser para sanidad de las naciones. Otros van a tener que ver la comunión que yo tengo contigo, que he vuelto a tener comunión con los hombres. Y en medio de todas estas tinieblas que rodean al mundo, en medio de todo el pecado, en medio de la ciencia del bien y del mal que mueve todas las cosas, la educación, la política, la religión, todo movido por la ciencia de los hombres, hay personas que están comiendo del árbol de la vida en una comunión íntima con el Creador y dan fruto abundante para gloria de su nombre. El árbol de la vida tipifica la restauración completa en nosotros. Quiero concluir con las expresiones del gran predicador Charles Spurgeon. Dice, yo estoy seguro, que quien ama a Jesús se deleita pensando en las exquisitas palabras que salieron de sus labios. Nos sentamos bajo su sombra, pues Él es para nosotros el árbol de la vida. Y ni una sola hoja suya se ha secado, ni el menor de sus dichos caerá en tierra, sino que bendecirá a muchos. El árbol de la vida ha venido a manifestarse a nosotros. No es algo físico, es algo espiritual. El árbol de la vida es Cristo.
Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, lejos de mí nada podéis hacer. Yo soy el olivo y ustedes son silvestres y los voy a injertar en el olivo para que tengan vida. Estamos disfrutando de Cristo el Señor. Él es el árbol de la vida y nos da vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para tener comunión con Él, para disfrutarlo a Él, para conocerlo a Él, para eternizarnos, ya no con este cuerpo de muerte, sino con un cuerpo transformado, que de gloria en gloria se va renovando cada día a través del poder de su palabra. ¿Y qué comemos nosotros? Comemos de Él su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Como de su palabra, no como de las mentiras y el engaño de Satanás. No como de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, engañoso, que desvía mi camino. No como los pensamientos de mi corazón. Es que yo creo que es así, es que yo creo que es acá. Mi corazón es engañoso. No le haga caso a su corazón. No le haga caso a sus pensamientos. No le haga caso a las corrientes de este mundo. Ni que tenga luces, ni que tenga melodía. Lo que tenga, no le haga caso. Vaya, corra a la intimidad, a la comunión con Cristo. Y cómase sus palabras, porque sus palabras son vida. Vea cómo lo hizo María, que estuvo a los pies de Jesús. Una sola cosa es necesaria y ella ha tomado la mejor parte, es estar comiendo las palabras de vida que salen del Señor. ¿En qué está ocupando su tiempo? ¿En qué está ocupando su vida? ¿Qué direcciona sus pasos? ¿Qué direcciona su camino? ¿Cuáles son sus proyectos? Si no come cada día y cada instante del árbol de la vida, permítame decirle que ha dejado de disfrutar. ¿Sabe? Concluyo con esto. Adán, desde que fue creado en la comunión con Dios, pudo comer del árbol de la vida. Estuvo ahí a su disposición. Dios no se lo prohibió, pero no comió. ¿Por qué no comió? No logro entender. Pensó que tenía juventud, que tenía fuerza, que estaba garantizado, que hablaba con el Creador. Pensó que lo tenía todo. ¿Y para qué le dejó Dios el árbol? Para que comiera, pero no comió. ¿Cómo sabemos que no comió? A ver, ¿cómo sabemos, Fernando, que no comió del árbol de la vida? Porque Dios cerró el árbol, porque se murió y porque es el peor asesino de toda la historia de la humanidad. Nos mató a todos. Todos morimos porque Él pecó. Entonces no comió del árbol de la vida. Entonces dijo Dios: yo creé un árbol para tener una comunión para siempre, y este no comió. Y dijo: bueno, vamos a tener que mandarle al árbol a ellos. Y ha venido el árbol, ha venido Cristo, nos ha dado de su fruto abundante. Yo tengo vida porque comí de Él. Usted tiene vida porque lo ha comido a Él. Usted tiene comunión con el Eterno porque Él quiso tener comunión con usted. ¿Cuántos motivos tenemos para agradecer y adorar al Señor? Porque el árbol de la vida está en el centro del paraíso, en el centro de la comunión entre usted y Dios. Mi consejo es que nada se interponga en esa comunión. Que nada se interponga en esa comunión, por favor. Que no entre el adulterio ahí a su corazón. El Señor Jesús dijo: mira, si alguien solo desea algo en su mente, ya adulteró en su corazón, claro, porque va contra la voluntad de Dios. ¿Ve? El Señor habló de cosas espirituales. Y eso le dice este día: coma del árbol de la vida, que ha venido para darle vida y vida en abundancia.